Esta es una presentación pues en la que vamos a mostrar parte de los productos que hemos hecho en el producto Cap for City, donde estudiamos ciudades inteligentes con 8 universidades latinoamericanas y 4 europeas, y en el cual la escuela está participando ya cumplimos, ya está en nuestro segundo año en el proyecto. Y en particular a la charla de hoy queremos hablar de infraestructura digital y urbana. Es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Y pues antes de arrancar, pues quisiera presentar a nuestros conferencistas. Está la doctora Nancy Torres Castellanos, que es ingeniera civil, es parte del programa de ingeniería civil de la escuela. Es egresada de la Nacional, ¿cierto? ¿Cierto, Nancy? Nancy, tienes cerrado el micrófono. Bueno, esperemos porque de pronto no me escuchó Nancy, y hace parte del programa pues de ingeniería civil, ¿sí? Es doctora de la escuela y es parte del, del comité del doctorado. Nancy directora del énfasis de construcción en la maestría de ingeniería civil. Reviso porque no sé si... Disculpe, me voy a revisar aquí un segundo. ¿Qué le pasó a Nancy? Hola, hola. ¿Daniel? ¿Ya? ¿Me ¿Me escuchas? escuchas? Sí, es que me Sí. sacó. Me sacó. Ay, Buenos vale. días. No escuché tu pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias No, por te estar estaba presentes. preguntando, estaba intentando presentarte, pero te preguntaba, ¿tú eres egresada de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional? Yo soy ingeniera civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, especialista en estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Gravito, maestría en estructuras de la Universidad Nacional y doctora en materiales de la Universidad Nacional, en ingeniería y tecnología de Eres materiales. doctora. Bueno, y te preguntaba también si eres directora del énfasis de construcción de la maestría de Ingeniería Civil. Sí, actualmente tenemos en el área de la ingeniería civil, en la parte de la maestría, tenemos en el centro de estudios, soy la directora del Centro de Estudios de Estructuras, Materiales y Construcción, y el centro soporta la especialización en estructuras. En la maestría en ingeniería civil tenemos 3 énfasis: el énfasis en construcción, el énfasis en ingeniería estructural y el énfasis en evaluación, reparación y rehabilitación estructural. 3 énfasis, una especialización y todo lo que lleva por pregrado desde el Centro de Estudios de Estructuras, Materiales y Construcción. Bueno, y toda la investigación también. Aparte de eso también, sí, tenemos Bueno. investigación, tenemos el grupo de investigación GIMESI, grupo de investigación en materiales y estructuras, y está clasificado en la última convocatoria de Colciencias como clasificación A. Tenemos nuestro grupo. Pero la verdad no lo voy a editar. Como que yo voy a hacer cada... ¿Quién tiene este micrófono abierto? Bueno, le voy a pedir, Diego, por favor, estar pendiente si la gente entra con los micrófonos abiertos para que los cerremos, para que no tengamos ahí problema. Bueno, Sí, y señor. nuestro otro invitado de hoy es Agustín Marulanda, también doctor. Agustín, no sé si quieras contarnos un poco de tu hoja de vida, de tus estudios y qué haces en la escuela. Agustín, ¿me escuchas? Perdón, tenía el micrófono abierto. Gracias, Daniel. Sí, buenos Vale. días a todos. Sí, soy ingeniero electricista graduado en Universidad del Zulia, eso es Venezuela. También tengo un doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Sevilla, específicamente en el tema de optimización de sistemas de potencia. Eso fue allá por el año 2004, ya hace algunos añitos. ¿Vale? Desde el 2017 estoy en la Escuela Colombiana de Ingeniería, trabajando en el programa de Ingeniería Eléctrica, tanto en pregrado como en posgrado, donde dictamos temas como calidad de energía, optimización de sistemas de potencia, eficiencia energética.
integración de nuevas tecnologías a los sistemas de potencia, nuevas tecnologías como generación distribuida, vehículos eléctricos, generación solar y comportamiento de las redes bajo estas nuevas tecnologías, ¿no? En la maestría y tanto en el programa de ingeniería eléctrica, coordino todo el tema de investigación, ¿no? Entonces, coordino la investigación en pregrado y en posgrado, donde hacemos tanto investigación con los temas de trabajos de grado de maestría como con proyectos de investigación. Entonces, eso es el desempeño que llevo en la escuela. Y bueno, Ok. y ahora colaborando acá en esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, Agustín. Pues nada, primero agradecerle a los dos invitados. Yo voy a hacer un poco como la idea es pues que hablemos de ciudades inteligentes. Mi nombre es, para los que no me conocen, Luis Daniel Benavides. Soy profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería en el área de Ingeniería de Sistemas. Trabajo en todo lo que es arquitectura, lo que llamamos nosotros arquitectura de sistemas, arquitectura empresarial y arquitectura de sistemas complejos, ¿sí? Naturales, artificiales y naturales, ambos son parte de mi interés y estamos coordinando pues este proyecto en la escuela y ha sido una experiencia muy interesante pues vincular, aquí solo traje dos de los expertos que nos están colaborando, pero hay muchas más personas trabajando en el tema y pues la idea es que hablemos hoy de algunos temas de ciudades inteligentes y podemos dejar para otras charlas profundizar en otros. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Yo voy a hacer una pequeña introducción de cómo hemos enmarcado, digamos, trabaja en ingeniería eléctrica, Nancy es ingeniera civil, yo trabajo en ingeniería de sistemas. La idea es que todos son disciplinas que aportan a digamos, al diseño, construcción y mantenimiento de ciudades inteligentes. Todos ven ese sistema desde un punto, desde una perspectiva y la idea es pues que compartamos esa perspectiva pues para ver cómo creamos una teoría y también una práctica de ciudades inteligentes. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción de cómo estamos viendo ciudades inteligentes en el proyecto y en la escuela y voy a dar paso a los expertos para que nos hablen cada uno en su tema. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a arrancar, por favor, a los asistentes, como es una reunión abierta, por favor, recuerden silenciar su micrófono hasta el momento pues, que vayan a hacer preguntas o hablar en la conferencia. Entonces voy a arrancar con un poco el contexto, por qué ciudades inteligentes y por qué estamos trabajando en este tema. Entonces lo primero es que es sin duda un tema relevante para nuestra realidad actual. La población mundial está creciendo por ejemplo, para 2050 esperamos que el 68% de esa población, de ese 9.7 billones de personas, o sea, 9.700 millones de personas que van a vivir en el mundo, 68% van a estar viviendo en una ciudad. ¿Sí? Ya en Colombia ya es un fenómeno real, o sea, la población en Colombia en su mayoría es urbana, ¿sí? Y es un fenómeno que está pasando pues alrededor de todo el mundo. ¿Por qué nos interesa también este sistema o estas ciudades? Porque son un sistema complejo y eso es parte de lo que hacemos los ingenieros, es diseñar, construir, mantener y evolucionar sistemas complejos. Y estos sistemas complejos pues son relativamente, o son muy interesantes porque abarcan muchas disciplinas del conocimiento. En las ciudades ya hay una demanda de agua y de energía gigantesca. Cada vez estamos pidiendo más energía y por supuesto más agua porque es parte esencial de nuestra forma de vida. También necesitamos, pues, en la medida que llega más gente y se crean más empresas y creamos, digamos, nuevas oportunidades o nuevas formas de manipular nuestra realidad, pues necesitamos almacenarla o tenerla contenida en algún lugar. Los humanos necesitamos casas para vivir, las empresas necesitan oficinas o espacios para funcionar. Ya de pronto el tema de oficinas está un poco a reconsiderar, pero por supuesto necesitamos lugares donde producir los bienes que consumimos.
En una ciudad también está el problema del transporte. Necesitamos movernos y necesitamos mover seres humanos alrededor de la ciudad. Y entonces, pues nuestros sistemas tienen problemas de escalabilidad. Es decir, empiezan a crecer y en algún momento pues tienen límites de crecimiento y tenemos que atender esos problemas en este sistema. Por supuesto, las ciudades tienen un impacto grande en el cambio climático, en la generación de desperdicios y hay todo un movimiento para hacerlas sostenibles y para estudiar cómo afectamos el medio ambiente y pues cómo podemos eh, disminuir el impacto de las ciudades o por lo menos, o por lo menos no contribuir a su deterioro. Eh, y problemas, pues no solo técnicos, no solo en infraestructura, sino hay problemas también con fenómenos de las ciudades como los suburbios, ¿sí? Y hay suburbios, pues de todo tipo. Hay suburbios que crecen de manera ordenada con todos los servicios, pero hay también lo que llamamos, o se llaman slums, como a veces llegan como invasiones simplemente porque llega migración y cuando llega migración, pues llega migración de todo tipo. Llega gente que tiene muchos recursos y entra a las mejores zonas de una ciudad, pero llega también migración de gente que está buscando oportunidades y a veces pues necesitan dónde vivir y su entrada a la ciudad no es tan ordenada y hay fenómenos como en Medellín de las comunas o aquí en Bogotá, donde también tenemos esos suburbios de gente que no tiene tantos recursos y empiezan a crear lo que nosotros llamamos como invasiones y empieza a crecer la ciudad de una manera no planeada, desordenada, y entonces llega primero la gente, luego las casas y de último llegan, por ejemplo, los servicios públicos, cosas de ese estilo. Entonces, esto solo para mencionar una pequeña lista de los problemas que enfrentan las ciudades y esos problemas son complejos, son grandes, nos están llevando las ciudades a sus límites en infraestructura, en conocimiento, en transporte y necesitamos pues solucionarlos, ¿sí? Y desafortunadamente la teoría prevalente para solucionarnos, en mi opinión, está errada, ¿sí? Y la presenta aquí como una teoría no solo errada, sino pesimista, donde los humanos pues, son modelados como desperdiciadores de recursos. Un poco la idea es, el humano llega a un lugar perfecto, digamos, a la Tierra, lleno de naturaleza y empieza a consumir los valiosos recursos y a volverlos basura y por eso pues esa foto ahí, que sin duda, pues claro que generamos desperdicios en una ciudad, em, pero ya más adelante voy a hablar porque es tan negativa y tan errada esta teoría. Y a partir de esta teoría, entonces empieza a surgir todo un conocimiento de ciudades que en mi opinión también está errado desde la base. Entonces, muchas de las soluciones que ustedes han visto, voy a empezar por algunas más dramáticas. El primero es pare de reproducirse, o sea, deje de producir más humanos. El segundo es pare de moverse. Entonces, no viaje en avión, no mueva el carro, eh, o vaya solo en cicla o a pie, y hasta donde esos límites pues le permitan. Pare de consumir tanto. Y todo esto está relacionado con una teoría falsa y errada que se llama la nave espacial Tierra, que básicamente modela la Tierra como un lugar perfecto para la vida de los humanos y los humanos como desperdiciadores de recursos y destructores de esta nave espacial, que es lo que nos sostiene vivos. Y una crítica más profunda es que el problema de todas estas teorías que parten de una idea equivocada de lo que es un ser humano, crean teorías morales también equivocadas y además afectan de alguna manera lo que es la creatividad. Lo pongo en signo de interrogación porque con tantas provisiones uno se llega a preguntarse si es necesario parar de crear también. ¿Sí? Y claro, esto sería verdad en una sociedad que fuera estática, pero afortunadamente aún no lo somos. ¿Sí? Aunque a veces muchas de las iniciativas alrededor del tema de ciudades inteligentes que se basan en estos modelos equivocados tienden a intentar crear teorías equivocadas que buscan limitar la creatividad humana.
Entonces la idea surge, este proyecto, digamos, en la escuela y en parte de lo que construimos esta teoría de infraestructura digital y urbana, es tener una visión más optimista y no optimista en el sentido de que todo va a salir bien, sino entender que primero, si usted va a crear ciudades sostenibles, tiene que cambiar su idea de la gente. O sea, la gente, usted no puede crear una sociedad sostenible si cree que la gente es un problema, es un desperdiciador, un destructor de la naturaleza. ¿Sí? Porque su modelo es errado, no solo moralmente, sino teóricamente es errado. Y entonces, pues usted no puede diseñar una ciudad si tiene esa concepción del humano. Entonces me encanta esta cita que pongo aquí, que los humanos lo que son resolvedores de problemas. ¿Sí? Somos creadores de soluciones no sostenibles. Ninguna de nuestras soluciones es sostenible. ¿Sí? Cada vez que solucionamos un problema, creamos nuevos problemas y nuestro nicho es volver a solucionarlos. ¿Sí? Esto podría dar una discusión grandísima y no voy a entrar, bueno, de pronto si me preguntan voy a entrar un poco al tema, pero la idea es que el humano no es un desperdiciador de recursos, sino es un creador de problemas, creador de soluciones, ¿sí? Y cada vez que usted crea una solución, crea un nuevo problema. Eso es inevitable en la forma que creamos los humanos. Si no, seríamos una sociedad estática. Si de verdad llegáramos a esa sociedad última perfecta y tuviéramos la fórmula para llegar, pues digamos en sí es imposible porque si usted llega a una sociedad estática, per se es una sociedad no perfecta. ¿Sí? Entonces nuestro trabajo es siempre crear mejores soluciones y el humano es un creador de esas soluciones. La otra es que todos los problemas tienen solución. Si usted, si las leyes de la física no prohíben solucionar algo, usted lo puede solucionar. ¿Sí? ¿Podemos limpiar el CO2 de la atmósfera? Sí, por supuesto, porque no hay ninguna ley que no lo permita, ¿no? Que no lo impida, perdón. Eh, ¿Podemos reversar el cambio climático? Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay una ley de la naturaleza que lo impida. ¿Podemos solucionar los problemas que enfrentan las ciudades? Por supuesto. Por supuesto que lo podemos hacer. Entonces, ese es el otro pilar. Los humanos son creadores de problemas y los problemas, creadores de soluciones y todos los problemas tienen soluciones. ¿Sí? Cada vez que creemos una nueva solución, vamos a enfrentar nuevos problemas y hay que volverlo a solucionar. Eso es lo que hacemos. Somos constructores universales y somos creadores de conocimiento. Ese es nuestro nicho ecológico, ¿no? En el universo, nosotros, y no solo los humanos, sino la gente en general, o sea, cualquier ser que pueda crear conocimiento, ese es su nicho ecológico, crear conocimiento. Y a través de eso es que creamos lo que creamos y sobrevivimos. ¿Listo? Listo. Entonces, a partir de esa teoría equivocada de humanos como desperdiciadores de recursos, planteamos una nueva teoría de humanos como solucionadores de problemas, creadores de soluciones que no son sostenibles en el tiempo. Cada vez que creamos una solución, vamos a tener nuevos problemas y hay que volverlos a solucionar. ¿Sí? Listo. Y los hechos, esta no son una teoría, sino la teoría que respaldan los hechos de lo que ha pasado a la humanidad, así muchos no quieran aceptarlo. Y a partir de esta nueva teoría, me gusta esta cita de una arqueóloga que escribió un libro que se llama Las ciudades de los primeros 6.000 años y dice, mire, para nuestros ancestros las ciudades fueron el primer Internet, una forma de comunicarse e interactuar con mucho alcance y una diversidad de personas, de empezar nuevas formas de trabajo y diversión y de estar constantemente en contacto con otros. ¿Sí? Entonces, el mensaje, la gente son creadores de soluciones. ¿Sí? Soluciones que no son sostenibles, siempre tenemos que cambiarlas. ¿Sí? La gente no son creadores de desperdicio. Eso no es lo que define a la gente. Por supuesto que sí, creamos desperdicio cuando creamos soluciones, pero no es lo que nos define. Lo que nos define es crear soluciones. Y las ciudades es una forma de interactuar, una forma de comunicarnos, una forma de crear conocimiento. Y a partir como de estos planteamientos generales, pues la idea es que construimos o estamos intentando, porque claramente todavía no hemos terminado, construir una nueva teoría de diseño urbano y de infraestructura digital y urbana. ¿Mm? Y
Y para hacerlo simplemente planteamos un concepto general que decimos, mire, el objetivo de una ciudad es la creación de conocimiento. ¿Sí? Los humanos, nuestro nicho ecológico es crear conocimiento y las ciudades es uno de los inventos, digamos, más antiguos pero formidables para crear ese conocimiento. Y el objetivo de esta ciudad es crear conocimiento. En la foto, en una bella foto de Bogotá. ¿Listo? Y para eso nosotros, en la colaboración de muchos más profesionales, dos expertos en energía, pues creamos toda una teoría de infraestructura de las ciudades. Y empezamos con infraestructura digital, de comunicación y computacional, que hace parte de las ciudades hoy en día y hoy más que nunca. Una nueva teoría de housing, ¿sí? De cómo, bueno, no, voy a intentar aquí hablar, pero claramente Nancy es la experta de cómo entregamos no solo viviendas, sino lugares para creación de conocimiento en las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, tanto crear vivienda sostenible como universidades sostenibles, como el campus de la escuela, que es un ejemplo de algo que está en evolución y está evolucionando hacia un modelo de campus más sostenible. También queremos parte de esa teoría de infraestructura digital urbana es, por supuesto, la energía, cómo generamos y distribuimos energía, el agua, cómo manejamos el agua, tanto la que consumimos como la que desperdiciamos, y transporte. Entonces, solo para contarles, en el contexto del proyecto, nosotros creamos ya un curso y tenemos un material muy bueno que está pronto a salir al público, donde detallamos esta teoría que les estoy contando y cada uno de los pilares. Entonces, a partir de esta teoría, que es modelar la ciudad como un generador de conocimiento, en el proyecto invitamos expertos como Agustín, como Nancy, también invitamos expertos de agua y de transporte a que crearan pues una teoría de infraestructura para ciudades inteligentes desde su punto de vista y discutieran un poco las tendencias y el futuro y lo que podemos hacer desde cada uno de sus campos de estudio. Entonces, pues, esta era una mini introducción al tema, cómo lo concebimos en el proyecto y en la escuela, y quiero darle paso ahora a Nancy, que nos va a hablar un poco de housing. Aquí yo puse un slide tomando una imagen de las que ya había creado, que me parece bien interesante. Y Nancy, pues quería que nos hablaras un poco de housing, qué es housing, cómo se ve eso en el marco de ciudades inteligentes y qué podemos hacer o algunos de los 8 temas que ustedes identificaron que nos quieras compartir que te parezcan más interesante para este foro. Gracias, Daniel. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Sí, realmente nosotros somos ingenieros civiles, pero todas las disciplinas interactuamos, bien sea ingenieros electrónicos, eléctricos, de sistemas y en las diferentes áreas de la ingeniería civil. Entonces, en un principio, el hombre era nómada, ¿sí? Se desplazaba de un sitio a otro buscando la comida, era pues cazadores, ¿no? Y posteriormente se descubrió la agricultura y generó sus primeros asentamientos. Pasaron millones de años, generaron sus primeros asentamientos y en ese proceso, poco a poco, fue evolucionando en su hábitat. Primero estaban guardados en las cuevas, y posteriormente fueron mirando con qué materiales podían construir sus viviendas, empezaron a mirar diferentes tipos de materiales, diferentes sistemas, hasta fue un proceso de muchos años. Nosotros hoy en día estamos en el año 2020, donde contamos con una gran cantidad de obras de infraestructura, de viviendas, es lo que conocemos nosotros y pues esto no llegó solo, esto fue todo un proceso para tener en día los materiales con los cuales contamos, las obras de infraestructura. Principalmente el material que usamos hoy en día es el concreto para grandes obras de infraestructura y para viviendas normales, típicas también. En todos lados vemos el concreto es un material color gris y por lo general nosotros estamos construyendo con concreto a raíz de que se produjo el cemento. El cemento empezó a producirse de manera industrial hace tan solo 120 años.
Antes teníamos diferentes materiales, pero desde hace 120 años tenemos el cemento y de ahí se empezó a producir el concreto. Esto generó un gran impacto en la manera en cómo se construían las edificaciones, porque teníamos diferentes materiales, pero aquí ya consolidamos y empezaron a salir normativas de diseño, de construcción, maneras de hacer las cosas. Y hoy en día el cemento es el material más usado por el ser humano después del agua. O sea, fíjense en ese impacto tan grande que tiene el cemento y el concreto. Todo sería maravilloso, pero el problema es que el cemento es un material elaborado con recursos naturales no renovables. Hay miles de millones de toneladas que se producen diariamente en todo el mundo y si se produce cemento es porque hay obras en concreto y es porque estamos devastando nuestros recursos naturales. En lo que comentabas, Daniel, tenemos una gran demanda de vivienda, ¿no? A la proyección que tenemos hacia el año 1950, nosotros como ingenieros civiles tenemos que perfeccionar las metodologías de diseño, mirar los materiales, qué tipo de materiales y construir obras que perduren en el tiempo. Hoy en día tenemos algunos problemas con obras que antes de darlas al servicio ya presentan problemas. Entonces, nosotros también estamos inmersos en todo este panorama de lo que es las ciudades inteligentes. Hay varias ciudades en el mundo que son denominadas inteligentes y es porque recurren a toda la tecnología, a todos los desarrollos para hacerla sostenible y que las personas que la habiten, o sea, se sientan cómodas, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, esta tecnología impacta en las diferentes áreas, no solamente en el área de electricidad, en el área de sistemas, sino la de construcción es bastante impactada. Entonces, nosotros cada día pues tenemos desarrollos, los usuarios de esas edificaciones son exigentes. En principio pues se conformaban con lo que íbamos teniendo a cada vez en la evolución de los materiales, de los sistemas, de las viviendas, pero hoy en día queremos viviendas de buena calidad, que sean cómodas, que sean económicas, que sus tiempos de ejecución sean cortas y que tengan muy buen desempeño esas edificaciones, esos proyectos que se realizan, o sea, amigables, confortables e inteligentes, ¿cierto? Entonces, en la industria de construcción se está dando un salto para que no solamente consideremos los materiales, las premisas del diseño estructural, sino también garantizar estos otros requisitos. Entonces, en el cuadro que nos está enseñando Daniel, hay diferentes impactos o diferentes impactos que se generan desde la parte de la construcción y que están a nivel mundial y que nosotros en Latinoamérica pues estamos tratando de entrar en ellos, ¿sí? Entonces en la construcción pues hay nuevas tecnologías, nuevos avances y aquí tenemos resumidas 8 tendencias que son muy importantes en el momento en que nosotros como ingenieros civiles o constructores esperamos dar al servicio una vivienda. Entonces está el Building Information Modeling, algunos de ustedes de pronto lo han escuchado hablar, está la parte de estandarización, las normativas, está la parte de sistemas de información, la realidad virtual, la construcción modular o prefabricada, toda la parte del impacto de la construcción sostenible, la automatización y robotización en la construcción y los materiales innovadores. No sé si explicamos un poco más sobre cada uno Pues de te voy a estos. hacer unas preguntas para no alargarnos tanto, porque tampoco es que tengamos tanto Sí. tiempo. Eh, por ejemplo, en materiales innovadores, una cosa que me dijiste, que me pareció interesante, el concreto no es un material, o sea, se hace de materiales no renovables. Yo no sé nada de concreto, pero yo me imagino que le echan arena. ¿Es la arena el material no renovable o qué No. es lo que no podemos hacer? Nosotros para producir el concreto la materia prima es el cemento y el Ajá. cemento tiene un gran impacto, genera un gran impacto ambiental. O sea, para producir una tonelada de cemento necesitamos alrededor de 3 o 4 toneladas de piedra caliza, es una piedra que tiene unas determinadas propiedades, y para producir esa tonelada de cemento emitimos una tonelada de carbónico a la atmósfera, CO2.
O sea, han escuchado hablar de la capa de ozono. La industria de la construcción es la que más impacto ambiental genera. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, o sea, vivimos, desde hace 120 años estamos viviendo con el cemento, el concreto, ¿sí? Pero Y tenemos que hay pensar, alternativas, Nancy, que están sí, investigando? Como un material o materiales. algunas Bueno, cosas. una de las alternativas es que pues el concreto tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como toda esta parte de la huella ecológica, el impacto ambiental. Sus ventajas, pues es un material resistente, es un material que se le puede dar cualquier forma, esto es fácilmente producible en cualquier sitio. Si se tiene el cemento, producir concreto es algo relativamente fácil. Ujú. Y se están, los avances que se esperan es, o sea, en la parte de nosotros tenemos códigos de diseño de estructuras que van más de 100 años, o sea, donde continuamente se están actualizando, se van registrando los avances. Listo, tenemos que usar el cemento, el concreto como material. El cemento es parte del concreto. Tenemos que usar ese concreto como material, pero entonces hagamos todo lo que sea posible porque esas estructuras duren, ¿sí? El principal Ya. problema de las estructuras de concreto es la corrosión del acero de refuerzo. Yo tengo una estructura de concreto. El concreto es muy Ujú. bueno para resistir compresiones, muy malo para resistir tensiones, y eso lo compenso con el concreto reforzado con acero. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es la corrosión del acero de refuerzo. Entonces, en eso anualmente son miles de millones de dólares que se gastan en reparaciones. Entonces, hay alternativas. Entonces, ¿cómo hago para que el acero de refuerzo no presente cuando está embebido en el concreto? ¿Cómo hago para encontrar materiales sustitutos del concreto? ¿Cómo hago para que cómo hago para que esas estructuras que diseño y construyo con ese material perduren, cumplan por Ujú. lo menos la vida de servicio? La vida de servicio de una edificación puede estar en alrededor de 50 años, que mantenga sus servicio, y de una obra de infraestructura 150 o 200 años. Hoy en día vemos que al cabo de 5 o 10 años las estructuras presentan algún problema y pues no se tomaron todas las medidas que se debían tener. Entonces, Yo esa es una de las partes. hace años la teoría que a uno le decían, pues es más económica, le decían, mire, es que en países en desarrollo usamos de pronto materiales, invertimos un poco menos en la obra e invertimos más en mantenimiento para poder hacerla, como en el sentido de que a veces la hacemos con un Uh poquito -huh. con materiales de menor calidad, pero sacamos la obra y pues nos sale más costoso el mantenimiento porque hay que intervenirlo más rápido. ¿Eso es verdad? ¿Eso es un mito o eso? A ver, lo que pasa es que hoy en día también pues hay competencia, ¿no? Entonces, Ujú. los diseños, lo que es la parte de la construcción, y pues en realidad se deben cumplir unos determinados requisitos, pero en algunos casos no. Y de repente, por eso también tenemos toda la parte de supervisión técnica, para garantizar, eso fue implementado, para garantizar que las construcciones que se realizan cumplan con los requisitos estructurales, con los requisitos constructivos, para asegurarse que las estructuras perduren a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde entra el Building Information Modeling, precisamente para ahorrar tiempos. O sea, antes, por lo general, se diseñaba, se construía, pero no se hablaban mucho los ingenieros entre las diferentes disciplinas, con el ingeniero estructural, con el ingeniero hidráulico, el arquitecto, el ingeniero eléctrico, las ductos, las tuberías que tenemos nosotros en nuestras edificaciones. Entonces, este Building Information Modeling es, es, es como el avance. Antes se hacían los planos manualmente, después se Ujú. hicieron por AutoCAD, ¿sí? Ujú. Entonces, es como un avance equivalente que tenemos, donde en un computador vamos a mirar interactuando las diferentes disciplinas en la edificación. Entonces ya no se van a tener reprocesos, se van a optimizar los tiempos, los materiales, los imprevistos van a bajar. Entonces es dedicarle mucho más Inclusive el tiempo. impacto medioambiental lo podrían simular, ¿no? Sí, aparte de eso, se podría estar simulando ese impacto ambiental, o sea, porque nosotros como ingenieros estructurales tenemos
nuestro edificio dibujado en una pantalla negra de computador, ¿sí? Y es importante que el ingeniero piense qué hay alrededor de su edificio, ¿sí? O sea, qué hay en el ambiente. Es una estructura que está expuesta al ambiente, entonces, ¿qué protección se le debe dar? Muchas veces vemos fachadas con, pues, ¿qué? Con agentes externos, manchadas. Entonces es una estructura, yo pienso que muchas veces la estructura es como el ser humano, ¿sí? Entonces, dependiendo de la concepción que haya tenido, dependiendo de su crecimiento y su evolución con el tiempo, va a desarrollar o no desarrollar enfermedades, ¿sí? Pueden nacer con ellas. Y dependiendo de cómo ha sido su transcurrir, pues algunas se pueden reparar, así como cuando nos hacen una operación y nos garantizan un poquito más de vida de servicio, de tiempo de servicio. Entonces, aquí, con estas nuevas sistemas, entonces queremos visualizar esa edificación, mirar de pronto pues la parte ambiental que la rodea y también interactuar las diferentes disciplinas para reducir todos esos impactos. O sea, es un poquito más de conceptualización, diseño e ingeniería para que perdure en el tiempo y tenga menos costos en mantenimiento. El problema es, pues como tú dices, ¿no? Mayores inversiones iniciales, pero que a lo largo del tiempo pues se van a ver recuperadas. Listo. Listo, Nancy. No, muchísimas gracias. De verdad que al leer, digamos, lo que Y construiste, hay mucho más. es bien Sí. interesante. No, claro, pues estoy viendo los 8, pero lo que pasa es que si te doy tiempo de los 8 no acabamos ahorita. Sí, Entonces, exacto. Nancy, voy a pasar un momentico a Tranquilo. Agustín y después de Sí. Agustín hacemos de pronto como un cierre, discutimos todo y recibimos preguntas. Ok. Listo. Bueno, este era el tema de housing que no lo contamos, pero fue bien interesante cuando empezamos a ver el tema housing. En un principio en ciudades inteligentes no era considerado, era como solo, voy a llamarlo de las infraestructuras. Usted hace las vías, usted le da energía, usted le da agua, como esas tres pilares, y eso era, alrededor de eso desarrollábamos las ciudades. Pero cuando ponemos a las personas en el centro, pues las personas necesitan dónde vivir, dónde caminar, dónde jugar, dónde cómo transportarse. Entonces, como que cambia esa visión y housing fue una de las cosas que en ciudades inteligentes llegó después de la primera ola de, digamos, de cuando empezó a decir que era una ciudad inteligente y fue interesante pues ver y poder vincular al equipo de Nancy al proyecto porque pues creo que tienen, solo que no nos dijiste, deja muchísimas cosas abiertas para investigar y para pensar y para ver cómo podemos, como tú dices, relacionar diferentes disciplinas. Ahora paso a Agustín. Agustín pues trabajó todo el tema de energía en el entregable que estamos haciendo y puse aquí como los puntos que él nos invita a pensar en su charla, que eran pues primero las fuentes, después cómo la distribuía, después nos habla de Smart Grids y nos habla hasta Smart Mobility. Entonces yo puse Smart Mobility y puse desafortunadamente un carro particular. Los de movilidad me pelearán, pero bueno, es un carro particular eléctrico. Entonces, Agustín, te abro un poco el foro para que nos hables qué estamos haciendo en energía y pues la energía, digamos, es como nuestro motor esencial de generación de conocimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las ciudades con respecto a la generación, manejo, distribución de energía? Vale, vale, gracias Daniel. Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes que todo, lo de movilidad en electricidad, en ingeniería eléctrica, está reñida o aliada, vamos a decirlo así, con los expertos en movilidad, ¿no? Claro. Ellos ven un aspecto de personas, de confort y hacia las personas y nosotros hacia la infraestructura, ¿no? Hacia la parte eléctrica y de vehículos, ¿no? Entonces allí estamos en alianza, por no decir en rivalidad, ¿no? Estamos más Ujú. en alianza. Bueno, me gustó mucho el concepto que comentaste de la antropóloga, ¿no? De que hace siglos, digamos así, cuando empezó la humanidad a unirse en ciudades, ¿no? O a protegerse, porque las ciudades empezaron como una forma en Occidente de protegerse de los bárbaros, ¿no? En Europa principalmente construían
grandes fortificaciones para protegerse de las invasiones bárbaras, ¿no? Entonces, eso les daba a ellos la posibilidad de interactuar no solamente entre ellos mismos, sino con mercaderes que venían de otras culturas, y eso facilitó el entendimiento, el comercio y el crecimiento de la humanidad, ¿no? Y un boom, digamos, importante de esas ciudades fue cuando aparece la energía en forma de vapor, ¿no? En la primera revolución industrial, cuando aparece el vapor como uso de la energía, es decir, la quema de carbón, digamos, digámoslo así de una vez, la quema de carbón para utilizarlo como energía primaria, empezaron a crecer las grandes ciudades. Y un ejemplo de eso fue Londres y Liverpool, ¿no? Donde se concentraron mucha gente y empezó la migración de los centros rurales hacia las zonas urbanas, ¿no? Entonces allí aparece la energía como primer elemento aglutinador de la población, ¿no? Y de desarrollo importante, no solamente de ciudades, sino de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y como tú lo dices en tu introducción, una solución crea otro problema y ese problema necesita una solución. Y de hecho, eso es lo que hace la ingeniería, ¿no? Mira qué tiene la solución y qué problema causa esa solución para crear una nueva. Y con el uso de la energía se crean muchos problemas que tienen muchas soluciones. Y el uso estamos todavía en el uso del vapor, del carbón como energía primaria, ¿no? Y luego que la agencia de ingenieros de Norteamérica califica como el invento del siglo XX es la electrificación, ¿no? La energía eléctrica. La electrificación está considerada como el principal invento o desarrollo de la humanidad que ha producido cambios vertiginosos en la población. Y tanto lo podemos ver hoy en día que no solamente la electricidad logró que simplemente imaginemos a finales del siglo XVIII, una persona después de las 6 de la tarde básicamente no tenía nada que hacer, ¿no? Simplemente sentarse a conversar con su familia porque no tenía electricidad, la iluminación era a través de velas, por ejemplo, o excrementos animales en la calle, ¿no? Para poner un punto curioso, ¿no? Y con la electrificación simplemente usted podía ya estudiar de noche y trabajar de día y el desarrollo era mucho más rápido, ¿no? Simplemente con esos pequeños avances la humanidad se desarrolló muchísimo. Ah, pero eso trae un problema. Ya en ciudades construidas como Nueva York, por ejemplo, que Edison tuvo que destruir prácticamente toda la zona financiera de Nueva York para instalar una red eléctrica, en DC en ese momento, eso causaba un problema porque era la parte más importante de la ciudad y él solucionó eso colocando cables en el suelo y tapándolos y dejándolo como estaba, ¿no? Entonces fíjense cómo evoluciona las ciudades a partir de la energía, ¿no? Entonces el emporio financiero de Nueva York se convirtió en otra cosa porque tenía electricidad, podían trabajar a diferentes horas y fue una revolución en ese momento. Entonces, la electricidad produjo también que la gente se fuese hacia las ciudades porque había más comodidades. Usted podía eh, trabajar de día, trabajar de noche y tener otras comodidades. Y luego, en los años 50 más o menos, aparece otra revolución importante que es cuando un proyecto militar empieza a conectar computadoras y ese desarrollo en computadoras llegó hoy en día a la gran revolución tecnológica y de datos, ¿sí? Que es el Internet y toda la revolución que estamos viviendo hoy con los datos, con la información que se maneja, ¿no? Y eso nos lleva entonces al uso de nuevas fuentes de energía, ¿no? Un dato curioso es que, como decía Daniel, la población, más del 70% de la población, algunos dicen que en el año 2030 o en el 2050, algunos dicen que el 80% estará en zonas urbanas, viviendo en zonas urbanas. Eso conlleva a uso masivo de la energía, ¿no? Ok, y uso masivo de la energía, ¿qué significa eso?
Bueno, un dato curioso, fíjense, hoy en día a nivel mundial se consume 174 millones de megavatios hora, ¿sí? Eso significa que cada día se consume una cantidad enorme y creciendo. Y el 85% de esa energía proviene de recursos no renovables. Digamos, prácticamente combustible fósil, energía primaria fósil. Eso significa que dentro de 20 años o 50 años no vamos a tener energía de tipo fósil porque todos sabemos que las reservas de petróleo y carbón son limitadas, ya están decayendo. Entonces necesitamos energía de otro tipo y eso es lo que se está haciendo. Se está fomentando el uso de energías que llamamos renovables. Todas las energías renovables vienen de una sola fuente, el sol. Todas esas energías vienen de allá, bien sea energía solar, fotovoltaica, que se utiliza con paneles solares. Todas las energías vienen de esa, del sol, y esa es infinita. Bueno, algún matemático me dirá que, bueno, que es infinito. Digamos, sumamente grande, ¿no? De momento, al menos yo, mis hijos y mis nietos, no vemos cuándo se muere el sol, ¿no? Algún día, dicen los astrónomos. Pero de momento es una energía que se puede utilizar. Y es la idea de las ciudades inteligentes. ¿Qué buscan las ciudades inteligentes? Bueno, las ciudades inteligentes buscan solucionar problemas. Cada vez que hay un movimiento de personas o un crecimiento de esa ciudad o un nuevo invento, una nueva tecnología, eso crea un problema. Y las ciudades inteligentes lo que buscan es solucionar eso. Y la energía es una forma como podemos solucionar eso. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, si mi ciudad crece, necesito más energía. Si necesito más energía, necesito que esa energía esté dentro de la ciudad. Y eso es lo que hacen la generación distribuida. El segundo punto que ven ustedes allí en la lámina es generación distribuida. Tradicionalmente, cuando yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica, la energía se producía en un extremo de la ciudad, del país, alejado de los centros de población, y luego esa energía se transportaba hacia los centros de consumo, díganse las ciudades. Hoy en día eso no es necesario. Simplemente coloco un ejemplo sencillo, en mi edificio coloco el techo, lo tengo disponible, coloco paneles solares y utilizo esa energía. Ya no tengo que esperar que una superempresa me distribuya esa energía. Yo mismo la puedo consumir y producir, y no solamente eso, puedo entregarle a mis vecinos energía. Hay algunos, dentro de la ciudad de Bogotá, algunos supermercados se están remodelando, uno que vive cerca de la casa, no sé si Daniel lo habrá visto por aquí, cambió su estacionamiento y le puso techo, y el techo son paneles solares. O sea, está ¿Cuál innovando, es? ¿no? ¿En dónde queda ese? El de la 140, esa es la 140, el Carulla de la 140. No, no lo he visto. Lo que pasa es que Sí, con hace 11. 8 meses no salgo. O sea, si No cierran sale. algo en estos 8 meses, no. Bueno, hay que No, tomar sol de vez en cuando. Bueno, entonces, pero en la ventana me... y muchas Dale. empresas están haciendo eso. La idea de la ciudad inteligente es que o sea, la forma ideal es que, por ejemplo, cada usuario pueda tener su propia generación o cada usuario pueda decidir de qué energía va a consumir, ¿no? Para eso necesitamos medición inteligente, necesitamos empresas dinámicas que presten ese servicio, necesitamos nuevos emprendimientos que ofrezcan nuevas soluciones, todo eso, ¿no? Entonces, una ciudad inteligente no solamente es una solución tecnológica y de energía, sino es un campo para nuevos emprendimientos, ¿no? Entonces, todo eso nos los da la tecnología desarrollada desde finales del siglo XVIII, que empezó la electricidad, digámoslo así, y aquí hago una publicidad a la ingeniería eléctrica, ¿no? Todo ese desarrollo que empezó con la ingeniería eléctrica nos ha llevado hoy a grandes desarrollos tecnológicos que nos permite hacer mediciones inteligentes, automatización de procesos, supervisión, ¿no? Que es una clave en las ciudades inteligentes, ¿no? Tener sensores de movimiento, por ejemplo, ¿no? No solamente en calles, sino en edificios, ¿no? Por ejemplo,
Comentaba Nancy hace poco de las instalaciones o edificios sustentables, también entra la automatización y allí entra la ingeniería eléctrica, ¿no? Necesito automatizar esos edificios para que sean eficientes. Y Agustín, bueno, yo tengo una pregunta. Ahí nos hablabas de generación distribuida, por ejemplo, en cada edificio, en cada casa, a través de paneles. Yo quería preguntarte, en mi opinión, y yo sé que hay mucha controversia sobre el tema, pero ha habido, digamos, la energía nuclear ha estado disponible pues ya más de 70 años, sí, más, sí, desde los sí, 45, pues pienso yo. sí. Sin embargo, yo que conozco, pues solo países desarrollados han adoptado, pues yo conozco Francia, Europa tiene muchas plantas, Estados Unidos también. Sin embargo, en países en vía de desarrollo no, y en mi opinión es una energía, como tú lo decías, aún el 80% depende de combustibles fósiles, que ya no quememos el carbón en la casa, no quiere decir que no lo estemos usando para hacerlo, sí, a veces no vemos, claro, uno no ve, no ve las plantas echando humo en la ciudad, pero como tú dices, están lejos de la ciudad, no sé si es precisamente para que no las veamos, y, pero todavía estamos generando pues energía a partir de carbón y otros recursos fósiles. Entonces pensaba yo, si hay alguna discusión todavía de implantar energía nuclear, si definitivamente pues en países en vía de desarrollo no lo ves todavía viable o no crees que sea una alternativa, o qué pasa con ese tipo de energía que en mi opinión podría ser mucho más limpia que quemar carbón, por ejemplo. Sí, la energía nuclear es una energía limpia, en teoría, ¿no? El Ujú, problema básico es, como todas estas energías, ¿qué hago luego que el uranio ya lo he utilizado? ¿Qué lo hago? ¿No? ujú, Ese es un problema importante hoy en día. Lo otro es la tecnología. Esa tecnología no está al alcance de muchos países, ¿no? Y el tercero y más importante es que los países industrializados que tienen predominio de la energía nuclear no ceden esa tecnología. No solo que no la ceden, sino que tienen un comité, digámoslo así, que vigila que ningún otro país desarrolle esa tecnología. Principalmente no por la producción de electricidad o medicina o aplicaciones ujú. médicas, sino por el tema armamentista, ¿no? Imagínate un país no digamos nombre, un país X, que de repente tenga una superdemocracia y todo funcionando bien y a los pocos años cambie de régimen por una X Ujú, revolución, ¿no? Entonces, esos son más problemas políticos que tecnológicos, ¿no? Entonces, claro. los países industrializados que dominan esa tecnología son muy celosos con esa tecnología, ¿no? Entonces, es más de aspecto político global que tecnológico, ¿no? Mm. Sin Y embargo, hay hay una... mucha en el imaginario el tema de que es muy peligroso. Pues digamos, tenemos el caso de Chernobyl y lo que pasó en Japón, pero, pero pues eso como que nos ha bloqueado un poco también, ¿no? Lo que tú dices no se maneja tanto en el imaginario común, sino más como que es Sí, muy peligroso. sí, es una tecnología delicada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todas las tecnologías contaminan en un grado mayor o menor, Mm, ¿no? Todas, desde las que llamamos renovables, puras, limpias, no existe. La tecnología limpia no existe. Existen tecnologías de bajo contaminación o de baja emisión de carbón, que es el término que se sigue a nivel europeo. Hoy en día la solar ya es considerada, porque parte de lo que decían era que, listo, la solar cuando usted tiene el panel y ya tiene todo instalado, sí es muy limpia, pero que producir todo eso, pues no era un proceso limpio. No es nada limpio, no Sí. es nada Hoy limpio. en día, con todo el proceso de creación de los materiales y de los paneles y de todo lo que necesita, ¿se considera más limpia que el carbón o no? Sí, 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 mucho más limpia que el carbón, Ok. ¿no? La huella de carbón de los paneles de la fotovoltaica es muy baja, es de, ¿no? De A- menor impacto. Porque hace ¿Sí? Agustín, algunos años esa era la discusión, que listo, que sí, cuando usted tiene todo listo, pues es más limpia, pero generarla era todavía muy costoso. Y pues Bueno, eso era más igual que como un problema económico, ¿no?
Mientras más Sí, industria haya, más limpia va a ser su generación. igual está la discusión del vehículo eléctrico que está en pantalla, ¿no? Por ejemplo, Sí, algunos dicen, ok, muy bonito el vehículo eléctrico y utiliza electricidad, pero esa electricidad, el 80% viene de quemar combustible fósil. Entonces, sí, cuando claro. estoy cargando una batería de un vehículo eléctrico, en realidad lo que estoy es quemando combustible fósil, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué es ya no más lo eficiente? quema el vehículo, sino lo queman en Si no otra lo parte quema de la la planta, generación. la Sí. planta eléctrica, No, ¿no? Entonces, parte de lo que yo esa es la decía, idea. a veces lo que me preocupa es que la gente esos son problemas y como yo lo decía al principio, todos tienen solución, ¿sí? Todos tienen solución. Pero si usted si usted dice no, si usted empieza a prohibir todo, pues no va a solucionar nada. Entonces es parte a veces que yo creo que el discurso sostenible se equivoca y genera pues condiciones que no me satisfacen, por lo menos, y creo a veces se equivocan un poco en ese discurso y creo que parte de esta iniciativa que tenemos es cambiar esas ideas equivocadas como decía, que vienen desde pensar que es un humano hasta cómo podemos mejorar las ciudades. Listo. No, Agustín y Nancy, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Tengo aquí una foto Caramba. de Bogotá Ujú. que, Una cosita final, ¿no? dale, dale. Con respecto a la energía, ¿no? El mensaje no es no usar la energía, el mensaje es usarla eficientemente. La energía es un bien que hay que usarlo de forma eficiente, ¿no? Y eso es lo que buscan las ciudades inteligentes, tener energía de forma eficiente, ¿no? De forma que se consuma lo menor posible y dé el mejor beneficio. De eso se trata, ¿vale? Claro. Bueno, y me gustó que corregiste que dijiste que el mejor invento era el computador y no la energía. Ya iba aprendiendo. Esa Gracias a la medicina electricidad se Ujú. desarrolló era Gracias. computador. ingeniería. Bueno, no, digamos lo que hay por investigar en esto es gigantesco. Tengo una foto aquí de Bogotá, aunque Bogotá mucha gente la critica, creo que es una ciudad que siempre ha progresado y cada vez progresa con muchos problemas que tenemos, pero siempre hay esa visión optimista de echar para adelante. Está una foto de la 26 que me encanta y con gente que ha venido a Bogotá en el proyecto ha sido muy interesante cómo los sorprende esa llegada por la 26. Claro, no vive tanto aquí que ya no se da cuenta, pero me hablan mucho de la modernidad de los edificios, de las cosas que ven al entrar del aeropuerto pues, a la ciudad. Y me parece interesante. Y me parece interesante pues que estemos trabajando en esto y ojalá podamos seguir trabajando y hacer muchas más cosas en la escuela y con otras universidades. Yo había invitado a una persona a otra universidad, desafortunadamente no pudo venir, pero estamos no solo trabajando pues con los del proyecto, sino que estamos intentando abrirnos a otras universidades para ver qué piensan y qué sienten de este concepto de ciudades inteligentes y qué podemos investigar. Vamos a hacer como 5 minutos, no sé si alguien tenga preguntas de las personas que están en el foro. Si tengan una pregunta para hacer, alguna curiosidad, algo que quieran comentar, pues abran el micrófono y lo hacen. O no sé si los monitores me ayudan si hay alguna pregunta en el chat. Voy a abrir aquí, voy a abrir aquí. Estos muchachos que a veces son tan tímidos, ahí pusieron una, a ver qué dice. Ujú. ¿Cómo debe ser el apoyo o comportamiento del sector público y privado para llegar a ciudades inteligentes? Hijo, pucha, eso está difícil. Bueno, sí, no sé si quieran opinar de esa, Nancy En la y Agustín. parte, gracias, sí, Daniel. O sea, en la parte, estaba pensando en lo que estaba hablando Joaquín, Ah, Agustín. Agustín, también la parte de las torres eólicas, ¿cierto? La parte de Sí, energía, que es sí, sí. importante. Nosotros, ¿qué debe hacer el gobierno? O sea, son las reglamentaciones, ¿no? Las reglamentaciones en la parte ambiental, de la parte yo sé que existe toda la reglamentación ambiental de emisiones cero. Dicen que se llaman las plantas de cemento, pero pues realmente no creo que sean emisiones cero, todo es contaminante y precisamente Sí. a raíz que vamos nosotros evolucionando, vamos avanzando, somos, muy cierto lo que dice Daniel, damos soluciones, pero generamos nuevos problemas, así con los materiales, y precisamente de eso se trata el avance, de solucionar esos problemas,
solucionar esos problemas y poder avanzar. En la parte de materiales, una parte muy importante es la reglamentación del uso de los residuos de construcción y demolición. Nosotros venían europeos y pues quedaban preocupados de que nosotros somos país en vía de desarrollo, pero botábamos la platica, botábamos la plata. Hoy en día se están reciclando esos concretos, esos materiales de productos de demolición, se reciclan y se les da un reuso. Entonces, en eso precisamente está la implementación de normativas, hoy en día se obliga, si no hay unas obligaciones, pues no se cumple, entonces a reciclar residuos de construcción y demolición y clasificarlos. Entonces, deben existir normativas para que nos obliguen. He escuchado en otros países también en Europa, en varios países el 100% de los residuos de construcción y demolición los reciclan. Nosotros estamos llegando a un 20% y desde hace muy pocos años, ¿sí? Entonces es importante tomar medidas, tomar cartas en todo esto, a partir de esas regulaciones. Y Agustín, esa misma pregunta, ¿cómo debe ser el apoyo comportamiento del Sí, sector público y privado mira, para el llegar a sector ciudades público, sí. inteligentes? El sector público, su función principal es establecer un marco normativo, ¿no? De cómo debe ser una ciudad inteligente, ¿no? Entonces ellos tienen que hacer un marco normativo que promueva el uso de tecnologías dentro de esa ciudad, ¿no? Y en caso más específico, por ejemplo, las alcaldías están, si tienen esa idea de llegar a tener una ciudad inteligente, las alcaldías deben trazar una hoja de ruta, ¿no? Sobre qué sistemas van a empezar a implementar, ¿no? En el caso de Bogotá, la movilidad es un ejemplo de ciudad inteligente, ¿no? La movilidad ha desarrollado mucho, falta bastante también, ¿no? Yo me imagino un sistema de movilidad ideal es que yo en mi teléfono pueda saber a qué hora exactamente va a pasar el autobús en que me voy a desplazar, ¿no? Ese es un ejemplo de ciudad inteligente, ¿no? Y eso se hace a través de tecnología, ¿no? También en Bogotá también se visualiza, por ejemplo, el control del tráfico, se visualiza. Eso es importante, ¿no? Que una ciudad pueda controlar sus semáforos, ¿no? De esa forma, yo puedo en una hora pico o colapsada una vía, puedo abrir un semáforo para desahogar esa vía, ¿no? Todas esas tecnologías se pueden utilizar. Entonces, el Estado o el sector público tiene varias funciones. Una es la normativa y otra incentivar el uso de tecnologías dentro de su infraestructura, ¿no? Eso puede hacer el sector público. Y el privado, por supuesto, desarrollar tecnologías y participar en el desarrollo de estas, ¿no? Y el uso de esas tecnologías dentro de la ciudad, ¿no? Y todo eso, en fin, lo que se busca es que haya una correlación o un trabajo conjunto del sector público y del sector privado, ¿no? Para desarrollar tecnologías que beneficien a la población. Básicamente eso es lo que se busca en ciudades inteligentes. ¿Vale? Me gusta mucho las dos respuestas que ustedes dan porque, aunque no lo crean, pues se nota un poco la diferencia entre la madurez de las disciplinas, refiriéndome a ingeniería de sistemas. Nosotros hasta hace muy poco y aún todavía creíamos en el control absoluto. De alguna manera voy a ponerlo en términos de ingeniería civil. De alguna manera creíamos que la forma de hacer buenos sistemas era decirle a todo mundo cómo tenía que hacer, cómo eran todas las casas, cómo eran todos los edificios, cómo era todo, y era un poco lo que llamábamos arquitectura empresarial, un fulano, un arquitecto genio que se sienta y dice cómo es todo de ahí para abajo y todo el mundo cumple eso. Pero ustedes, los dos empezaron por el mismo lugar, es que la función del gobierno no es decir qué hacer, sino reglamentar. Y los seres Ujú. humanos, pues tenemos que cumplir pues esas mínimas reglas donde desarrollamos nuestra creatividad, que las reglas son pues para que no nos desbordemos en un caos total, pero no son para limitar nuestra creatividad, ni mucho menos. Entonces, desde el punto de vista de sistemas también, la arquitectura y un poco lo que debe hacer es regular eh,
cómo se construye esos sistemas dentro de la ciudad, pero no de alguna manera ni fijarlos ni determinarlos. Y en sistemas se ve mucho más porque lo que hacemos este año, el próximo año puede estar ya totalmente obsoleto. obsoleto. Entonces, lo que toca es regular cómo hacen la innovación y permitirla y modelarla y no pues guiarla porque realmente nadie puede predecir y menos en sistemas qué va a pasar el próximo año. ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera me gusta, estoy de acuerdo con sus preguntas. Hagamos esta última para terminar. Dice, ¿qué papel juega el sistema educativo para que el ser humano deje de desperdiciar recursos y crear necesidades? Entonces ahí les dejo esa. Precisamente, yo creo que generar conciencia, ¿sí? Esto es como una evangelización, o sea, que nos demos cuenta quiénes somos, dónde estamos y la función que tenemos nosotros. En un principio, pues nos creemos millonarios en recursos. Hoy en día lo estamos sufriendo con la pandemia, ¿no? No podemos salir, estamos concentrados, a pesar de que tenemos tantas cosas. Y hoy en día que tenemos tanto en las casas, o sea, tenemos televisor, tenemos canales, internet, y nos sentimos aburridos, ¿sí? Apreciar lo que tenemos y pensar en el futuro, en las personas que vienen y pues me encanta, yo soy feliz con los estudiantes porque nosotros somos privilegiados al estar en contacto con las nuevas generaciones y todo lo que nosotros podamos hacer con ellos, pues esto es una retribución, o sea, conciencia y que se apersonen pues que se den cuenta el gran papel que van a tener a futuro. O sea, dependemos de ellos también. Agustín, ¿qué dices? Sí, bueno, esa es una tarea dura para la educación, ¿no? Porque el uso de los recursos y eso es más que la persona lo lleve dentro, ¿no? En el sentido de que sea consciente de que el planeta es finito, ¿no? No vamos a tener planeta para toda la vida, ¿no? Desafortunadamente, el planeta en algún momento se acabará los recursos. ¿Y cuál es el papel nuestro? Tratar de que esos recursos se alarguen lo más posible, ¿no? Llevarlos al mayor tiempo posible. Y eso se logra a través de cambios de tecnología, usar otras tecnologías que sean menos agresivas al planeta. Y llevándole esa idea a las personas, yo creo que se puede concientizar un poco, ¿no? De que nuestro planeta es finito, tenemos que tratar de impactarlo lo menos posible, ¿no? Y principalmente en las ingenierías, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre les recuerdo que la ingeniería es de las ramas de las profesiones lo que más impacta sobre el planeta, ¿no? Si usted construye, por ejemplo, o algo muy sencillo como poner, como decía Nancy, poner una torre eólica, ya cada vez que usted está colocando una torre eólica, ya está impactando porque tiene que remover terreno, tiene que remover tierra y colocar concreto allí y ya está impactando. O sea, cada acción que hace el hombre impacta sobre el planeta. Lo que tenemos es que medir cuánto es ese impacto y reducirlo lo más posible. Entonces, ese concepto siempre hay que transmitírselo a las nuevas generaciones. El impacto del hombre sobre el planeta, ¿no? Y lo vemos muy sencillo. Hace 200 años el clima era distinto al de hoy, ¿no? Y eso es producto simplemente de todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido, ¿no? Y con conversaciones de esas que se logra transmitir ese concepto y llevarlo a las nuevas generaciones. Entonces, ese es el papel de la educación. Conceptos y visualizar cómo es el impacto de las nuevas tecnologías. ¿Vale? Bueno, yo cierro con una respuesta también para eso, digamos, también muy de acuerdo con lo que dicen. Yo creo que en educación, desafortunadamente, pues ha pasado lo mismo que pasa a veces en la sociedad. Hay un discurso pesimista que afortunadamente en las escuelas de ingeniería como la nuestra no cala tanto porque un ingeniero per se es un optimista, es un solucionador de problemas, eso es en lo que lo educamos, en resolver problemas. Entonces, yo pienso que una forma de lo que hay que cambiar es, primero, que entiendan que el humano, su característica no es ser un destructor del planeta o ensuciador del planeta o contaminador de mares. Esa no es lo que caracteriza al ser humano. Lo que lo caracteriza es solucionar problemas, ¿sí? El problema de los problemas es que son inevitables. O sea, nunca tendremos una sociedad donde no tengamos problemas, ¿sí? No existe, ¿sí?
Entonces, nuestra solución, nuestro rol en el universo es encontrar soluciones a los problemas y solucionar los siguientes problemas que vamos a crear. Como bien dice Agustín, cualquier cosa que hagamos va a generar impacto. La mayoría de impactos son imprevisibles. O sea, la mayoría de impactos no lo sabemos. En los años 70, el problema era que la Tierra se iba a enfriar y se iba a acabar la comida. ¿Sí? Por eso el discurso de la sobrepoblación y eso. Pero hoy en día, o sea, ya 40, 50 años después, ya el problema no es que la Tierra se va a enfriar, sino que se va a calentar. ¿Sí? Y comida tenemos de sobra, hemos aprendido a crear comida para los 7.000 millones de personas que vivimos aquí y para más. ¿Sí? O sea, esos problemas bueno, del cambio climático lo teníamos mal, pero el problema de alimentar una gran población lo tenemos de alguna manera solucionado y lo vamos a solucionar aún más a medida que avance el tiempo. El de cambio climático hoy en día nos dimos cuenta que no se va a enfriar, sino que se va a calentar. Yo critico mucho que deberíamos estar investigando, por supuesto, cómo producir ensuciar menos la atmósfera, pero también cómo vivir a otra temperatura, porque no solo la atmósfera se puede calentar por contaminación. Si hay algún fenómeno que caliente la atmósfera, igual también moriríamos. Entonces, si somos susceptibles a ese cambio de temperatura, hoy deberíamos también estar investigando cómo vivir a otras temperaturas. ¿Sí? Que necesariamente si vamos a colonizar otra cosa que no sea la Tierra, pues vamos a necesitar resolver ese problema. Entonces yo pienso que en educación hay que cambiar la visión de ese pesimismo en pensar que vamos a llegar a un mundo ideal. Eso no existe, eso es puro pesimismo. ¿Sí? El mundo ideal donde no tenemos problemas no va a existir nunca porque siempre vamos a crear nuevos problemas. Y nuestro rol, nuestra felicidad es solucionar esos problemas. Cada vez somos mejores en solucionar esos problemas. Como dice Agustín, y para no ponernos políticos, de pronto en algunos países en algún momento crean teorías falsas y lo que hacen es destruir esa forma de solucionar problemas. Destruyen el sistema económico, el sistema político, se acaba la libertad y por solucionar el problema, por vender ese ideal perfecto de que vamos a llegar a una sociedad sin problemas, a veces creamos ese infierno sobre la tierra. Me gusta una frase de Popper que dice que todos los que prometieron el cielo en la tierra, lo que crearon fue el infierno en la tierra. Y de eso pues hay historias, todas las historias cercanas y lejanas en la historia del siglo XX y de la humanidad. Entonces lo que hay, pienso que cambiar es esa visión errada de que el humano es un desperdiciador de recursos y convertirlo en lo que es realmente, que es un solucionador de problemas. Agustín y Nancy, me encantó tenerlos. Qué buena charla escucharlos. Son realmente, como le decía Nancy, le digo a Agustín lo que creamos y el libro que salió, porque son casi 110 páginas de lo que construimos, es bien interesante. Y hay que volverlo, pues, volverlo un curso, volverlo, realmente sacarlo a la sociedad, porque es muy interesante. Las lecturas, leyendo lo que hizo Nancy, lo que hizo Agustín, todas son muy interesantes y da una buena visión de que es una ciudad inteligente y para dónde vamos. Y pues tenemos que seguir construyendo discurso e investigación alrededor de eso. Entonces, pues agradecerles sus Ujú. tiempos, tuvimos 45 personas en lo que yo alcancé a ver, entonces pues Ujú. estuvo bien, bien exitosa la cosa. Eh, y bueno, invitarlos a que sigamos trabajando en este tema. Muchas Vale, gracias, gracias. Daniel. Y Claro, prepararnos, ¿no? O sea, todo lo que viene, la evolución y revolución, o sea, debemos estar preparados y precisamente esa es la forma como debemos ver las cosas, ¿no? O sea, podemos con todo. listo. Vale, Ujú. Bueno, gracias. Nancy, Agustín, muchas gracias y a Gracias, todos muchas los que Gracias. gracias. asistieron a la Placer. conferencia, Ujú. Muy muchísimas bueno. gracias.